Pero fíjate que me gustaría comentar un poco aquí sobre la importancia del testimonio en la escuela, que es más o menos de lo que estamos platicando. ¿Qué tan importante es que hoy en día el joven cristiano dé un buen testimonio en la escuela y cómo lo puede dar, ¿no? Porque ahorita hablábamos algo, o yo comentaba un poco de que el joven se queda callado, ¿no? Y al referirte a quedarse callado no es como, no es en sentido literal, ¿no? O figurado de que pues no diga nada, ¿no? Sino quedarte callado tanto en acciones como en palabra y en tu vida como estudiante, ¿no? En global, que realmente no demuestran el cristianismo. Entonces, Berna, si nos podrías ahí comentar qué tan importante es pues cuidar nuestro testimonio y cómo llegar, o sea, cómo podemos dar el testimonio a los demás jóvenes, no únicamente es hablando, cómo más podemos dar ese testimonio. Ok. Bien, pues la importancia del testimonio dentro de la vida del cristiano, pues es inseparable, ¿no? El ser cristianos debe orillarnos de alguna forma a actuar con coherencia, ¿no? Y pues la escuela no es la excepción. Eh, Primeramente los actos, ¿no? Todo el proceso de evangelización debe de ir acompañado, evidentemente, pues de palabras también, ¿no? No solamente de actos. Pero en el mundo actual, eh, para que una palabra cobre sentido, pues la persona ve mucho la coherencia de quién, del remitente, de quien se está dirigiendo a ti. Y ve que a lo mejor yo estoy hablando muy elocuentemente sobre un tema, pero ve que precisamente lo que estoy predicando no se encarna en mi vida, pues a lo mejor poco sentido le tiene. Desgraciadamente, pues porque los argumentos tienen sentido independientemente de quién los diga, ¿no? Pero es un punto esencial para el proceso de evangelización, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues yo te cuento, en la prepa, yo cuando estaba más, digamos, comprometido, mucho más comprometido en los temas del Señor, los apostolados y todo eso, yo me llevaba a mi escuela siempre mi Biblia, porque todos los días después de la prepa yo me iba al Santísimo del templo donde pertenecía y me ponía a rezar ahí lección divina, una media hora, pero todos los días. Y en una ocasión mis compañeros se dieron cuenta, ¿no? Y pues fue la burla, ¿no? De todo el salón y empezaron a decir muchas cosas. Pero en ese momento yo me di cuenta, bueno, cobraron sentido muchas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De que vamos a ser perseguidos, la locura de la cruz es más coherente que la sabiduría de los hombres, por ejemplo. Entonces, eh, indudablemente el cristiano, cuando empieza a comportarse como tal, en la forma de actuar, como en palabras, como lo que predica, pues va a ser alguien incómodo para todos, para todos. El mundo tiene, va hacia una dirección, el cristiano va hacia una dirección totalmente contraria. Llega un punto en el que el cristiano hasta, no sé qué le parezca a Pepe, pero yo utilizaré la palabra intransigente. En temas esenciales, el cristiano debe ser intransigente. Por ejemplo, hablamos de aborto, hablamos de temas esenciales, ¿no? Para la defensa de nuestra fe. Pero respondiendo a lo que tú comentas, este, pues el cristiano debe sostener con el testimonio lo que predica, con las palabras. Así de sencillo, no hay otra fórmula. Amén. Fíjate, ahorita que nos comentó ese testimonio, ¿no? Me gustaría, fíjese, porque les iba a comentar a ambos, ¿no? Que en esta parte que me gustaría que compartiéramos los tres, fíjense, compartiéramos un pequeño testimonio porque así como tú nos comentas, ¿no? Creo que muchas de las personas que nos estén viendo, tanto jóvenes como adultos, tanto como nosotros, nos ha tocado alguna vez experimentar de algún cierto modo persecución, por llamarlo así, porque no es como que tampoco te quieran linchar, ¿no? Crucificar o te vayan a azotar, ¿no? Y, pero, sin embargo, recibimos burlas o rechazo o algún otro comentario, ¿no? Que pudiera llegar a dolernos y ofendernos y que incluso digamos algo que se burlen de nuestra fe o así. Pero me gustaría que compartiéramos un testimonio sobre cómo tu testimonio que estás dando, que pareciera que a nadie le importa, que pareciera que nadie se da cuenta, pero cómo puede llegar a impactar en la vida de otro joven.
me gustaría que compartiéramos una experiencia. Si gustan, empiezo yo en lo que ustedes piensan una para que, porque pues ya traía la idea. Yo recuerdo que también en la preparatoria, fíjate que siempre pues desde toda la vida, ¿no? Todavía hasta en la universidad pues siempre era como que recalcado de que pues iba a la iglesia, pues nunca lo oculté, pues siempre fue como que es el cristiano el que va a la iglesia, desde la secundaria que inicié en el grupo adolescentes y todo, pero en la prepa pues donde yo iba pues es caracterizado aquí en Navojoa porque van muchos cholos, ¿no? En el 207. Hay todas esas etiquetas, pues, y yo estaba ahí, era como que siempre me mantuve platicando con los demás, me juntaba, jugaba fútbol, retas, todo, o sea, no es como que me alejaba, pero recuerdo que siempre me decían, no todos sabían que era cristiano, y pues yo en mi mente decía, pues, ¿cómo les llego, no? ¿Cómo, cómo les predico más que ellos sepan que yo soy cristiano? O sea, ¿cómo pudiera hacerlo? Y pues qué mejor que empezar a orar, ¿no? Empezar a orar por tus compañeros y alumnos. Y recuerdo que lo que más me queda a mí importante de que cómo yo voy a hacer una diferencia, cómo puedo ayudar como cristiano a mis compañeros en la escuela, es simplemente con las actitudes. Tenía unas actitudes de diferente, que a pesar de que me juntaba con ellos, me comportaba bien, trataba de hacer ciertas cosas y así, que digamos a los ojos de cualquier joven terrenal, secular que vive en el mundo, no se le pueden hacer malos, pero uno como cristiano, mi moral como cristiano, pues no me permite hacerlo, ¿no? Entonces, no porque me lo prohíba ni nada, simplemente yo, mi moral personal. Y recuerdo que una vez se acercó un amigo de ellos, se acercó y me dijo, oye, haz mucha oración por mí, me dijo, porque la neta, me dijo, me quiero abrir, me dijo, ando en las drogas y todo eso, con esas palabras. Entonces me dijo, me quiero abrir, yo sé que tú vas a la iglesia, me dijo, ora mucho por mí, me dijo, quiero empezar a ir, me preguntó los horarios y todo, me dijo, es que por mi mamá quiero cambiar porque está sufriendo mucho por lo que hago. No sé, para mí significó muchísimo porque dije yo, él vio en mí un cristiano que aunque no me la pasaba hablándole ahí de Dios, como comentaba el Berna, mis actos le demostraban que realmente estaba cerca de Dios. Entonces fue cuando dije yo, wow, dije, qué importante es que yo como cristiano pues esté siempre reflejando el testimonio. No sé si por ahí tengas una experiencia que nos quieras compartir acerca de eso, Pepe. Sí, bueno, van a ser dos, una chiquita y otra ya así normal. La primera me acordé cuando iba en secundaria, o sea, ya para en ese tiempo, pues ya pues, estaba en el grupo juvenil, pues aquí en mi parroquia, en San Ignacio, iba ahí al grupo de jóvenes y todo, llevaba un camino. Y me acuerdo que esa vez iba a haber un retiro, donde me tenía que ir el día viernes. Por lo tanto, lo que me acuerdo, me tenía que ir temprano, o sea, de la escuela, o sea, salir temprano. Entonces, era de que tenía que pedir permiso. Y no sé por qué razón se enteraron varios de mis compañeros de mi salón. Me acuerdo que esa vez estaba en tercero de secundaria. Estaba. Entonces, pues a mí lo que me pasó ahí fueron las burlas normales de que vas a la iglesia, padrecito, que el padrecito esto, de que aguas y así. Yo digo que tan así se me grabó que ya después quise entrar al seminario. Entonces, pues fueron esas burlas, pero lo que más me llamó la atención, y ahorita lo que compartías, Manuel, de que hubo dos personas de las que menos pensaba, o sea, que se acercaron a mí y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo también voy a ir a ese retiro. Y yo me quedé, órale, dice, o sea, ¿por qué? Porque los veías y tú decías, no, pues, esto es como que no son así, pues, adolescentes que van a un grupo de iglesia y así. Y entonces, gracias a eso, o sea, al que supieron, por ejemplo, que yo iba a ir a ese retiro, pudimos platicar, conversar y ya ahí compartimos experiencias, o sea, también, o sea,
asistían a un grupo juvenil y todo, y que gracias por el miedo al que dirán, o sea, no se habían así como abierto, o sea, a externar que eran jóvenes, pues, cristianos, católicos, ¿okay? Entonces eso me llamó mucho la atención y ahí fue como un entrar en razón, de decir, oye, pues, ¿qué me está pasando? Si yo también debo de ser joven cristiano, pues aquí en el ámbito de mi escuela. Entonces ese es uno. El otro es en la prepa, que también me tocó ir en una prepa parecida a la tuya, Manuel, en el pedagógico. Mucho cholo. Entonces ese ambiente, y fíjense que aparte de que era, podemos decirlo así, un ambiente adverso, entre comillas, la verdad me ayudó mucho a crecer en todos los ámbitos de mi persona. O sea, tanto en el ámbito humano, pero también en el ámbito espiritual. Porque ahí, o sea, me tocaron con personas, con jóvenes, pues, que nada que ver con la iglesia, que al inicio sí, o sea, batallé, en el sentido de cómo llevarme con ellos, porque nunca en mi mente fue pues no me voy a juntar con nadie, o sea, me voy a llevar solo, y pues para que no diga nada, porque, o también, o sea, el de usar a lo mejor la doble cara, de decir, me comporto igual que ellos, y pues atento en contra de mis principios, pues no, nunca me pasó por la mente hacer eso. Entonces, pues sí, o sea, me llevaba con ellos, eran la carrilla, la burla, pero llegó a un punto, o sea, en que estaba con ellos y si iban a hacer algo como, pues algo malo, vamos a decirlo así, sabían, o sea, que pues que yo no entraba en ello, o sea, que iban a hacer algo de, no sé, alguna travesura, sabían que yo no entraba en ello y respetaban mi parecer. ¿Okay? Entonces, y sí, habían ocasiones, y hasta eso hasta tenemos videos, me acuerdo, en el grupo en donde iba, que hasta dentro del salón cantábamos canciones de la iglesia, alabanzas, y con muchachos, o sea, que no tenía nada que ver con la iglesia. Pues yo a veces llevaba mi guitarra y ahí pues cantábamos y todo, y cantábamos y muy bien. Y ahí también, gracias a eso, supe, o sea, de otros jóvenes que también pertenecían a grupos, o bien que eran cristianos protestantes, y ya se unían con confianza y todo, y era un ambiente, o sea, que se fue creando poco a poco, en donde ya confiábamos el uno con el otro, y cada quien podía ser como es, o sea, manifestar, o sea, sus creencias y todo, pero eso va poco a poco, o sea, en una constancia. Y yo lo que pensaba ahorita, que lo que se necesita y que se está perdiendo en los jóvenes hoy en día es la convicción. De aquellos jóvenes que inician en el caminar con el Señor y que al momento de encontrarse con ambientes adversos tengan convicción. Eso yo digo que les está faltando mucho. Y pues estos son mis testimonios. Amén. Berna, nos gustaría compartir ahí o añadir algún testimonio. Pues alguno corto por ahí. A partir de que pues se enteran mis compañeros, bueno, ya sabían que iba a la iglesia, ¿no? Incluso también compartían el mismo apodo que Pepe ahí, el padrecito, me decían en la prepa. Después yo me di cuenta que me empezaron a buscar cuando tenían problemas, cuando querían un consejo. Tenían la necesidad de ser escuchados, la necesidad de recibir unas palabras de aliento, porque en el fondo lo que buscan es a Dios, ¿no? Entonces, el primer referente que ellos pueden ver ahí, pues somos nosotros, somos la luz, ¿no? Deberemos ser la luz de este mundo. Entonces, esa es la experiencia. Ya en la universidad recuerdo muy bien una ocasión, yo había dejado un tiempo de ir a la iglesia, como del 2016 al 2015 al 2017, más o menos 2 años, pero lo curioso aquí es que yo nunca dejé de creer en Dios, ¿no? O sea,
si yo hacía cosas malas, yo, a pesar de que hacía eso, yo sabía que estaba mal. O sea, nunca me engañé, nunca, nunca, pues me cuenté a mí mismo, ¿no? Y yo contaba en la universidad, a mis compañeros, pues que yo iba a la iglesia, que pues iba a misa al menos, y en una ocasión, a pesar de que yo no daba, digamos, tan buen testimonio, una compañera mía me marca así muy triste, llorando incluso sobre una situación familiar ahí que estaba pasando, ¿no? Pues al único que tuvo confianza para llamarle, a pesar de que no éramos tan cercanos, pues fue a mí, y me dijo muy claro, yo sé que tú sabes de Dios, tú conoces a Dios, creo que me ayudes, creo que me aconsejes, ¿no? Eso me quedó muy marcado y a partir de ese momento, pues empecé a volver a buscarle otra vez, ¿no? Y pues bueno, ya compartí dos, ¿no? La primera que les dije de la Biblia y pues esta que les comento.